Estamos aquí en el patio 2B de la cárcel La Modelo. Pero también desafortunadamente se vive que hay unos líderes negativos que extorsionan a los mismos internos, es decir, le cobra por tener un espacio en un planchón. En esta celda que es más o menos de 2x1, porque también tenemos un problema de hacinamiento. También podemos ver hasta el fondo pues todas las personas encargadas de la requisa. En esta hay yo creo que unas 4 por ahí, ¿no? Aquí ya están haciendo también requisas, ya no solo en las colchonetas sino hasta en las paredes, ¿no? Es increíble, colchones y colchones por todo lado, pura marihuana. Véalo, y se sentó. Esa es la señal de... Usted como director del IMPEC, ¿qué opina de la cárcel de Bukele? Je suis plus de la rue, je soy más de la calle, de la street, que de la escuela. ¿Cuántas personas están en esta celda? 2. Todos ellos van a entrar ahora a sus celdas a organizar su celda, a organizar su alojamiento. Oiga, llevo aquí unos 10 minutos parado y siguen entrando y siguen entrando. Quiere decir que el problema del hacinamiento es real. En los episodios anteriores conocimos la vida tras las rejas en la cárcel de mujeres más grande de Colombia. Pasamos un rato con las chicas que allí están cumpliendo su condena. Entendimos un poco del funcionamiento de esta cárcel y de las diferencias que implica estar en una prisión estrictamente de mujeres, sus embarazos, sus relaciones con los hijos y entre ellas mismas. También tuvimos la oportunidad de visitar La Picota, una cárcel de alta seguridad en Colombia, solo para hombres, donde encontramos algunos patios considerados de máxima seguridad, a donde llegan personajes muy reconocidos del país, desde ministros, senadores, hasta asesinos seriales o líderes de grupos armados ilegales de Colombia. Hoy vamos a entrar a la cárcel La Modelo, una cárcel de baja y media seguridad, para ser testigos de un operativo sorpresa de requisas, en donde entraremos a las celdas de las personas que allí se encuentran privadas de la libertad en búsqueda de objetos ilegales, tales como droga, celulares y demás. Estamos dentro de la cárcel Modelo de Bogotá, cárcel de mediana y baja seguridad, pero vamos a ser parte de un operativo sorpresa, un operativo de registro de control se llama, que básicamente es una requisa en los patios, una requisa en las celdas y una requisa a las personas privadas de la libertad. Así que acompáñenme, vamos a entrar. Ya pasamos el registro, ya tomaron mis datos, ya todos los papeles en orden, aquí van a tomar huellas, ya me pusieron el sello correspondiente y esta es la entrada a los pabellones como tal de la cárcel Modelo de Bogotá. Y aquí justo después de la entrada tenemos estas celdas que son donde se reúnen los abogados con sus clientes, ¿no? Tenemos esta de aquí y tenemos también esta de aquí. Entonces vea, esto es como en las películas, que viene aquí el privado de la libertad, se sienta y desde aquí tiene su cita a través de la reja con su abogado. Literal, estos pasillos, ¿no? Yo nunca había visto un pasillo así en mi vida frente a frente. Que usted se tenga que sentar en esta silla, aquí, con alguien al lado, alguien al lado, alguien al lado, y le den solo unos minutos necesarios para poder hablar con su abogado, y que a través de esta reja y a través de esta rendija usted se pase los papeles que se tenga que pasar o lo que sea, y de aquí sale de vuelta a su celda y chao contacto. Todas las cárceles han tenido su toque diferenciador, ¿no? Vamos a ver qué tal es esta por dentro. Esta es la ficha, ellos se quedan con mi documento, en este caso el pasaporte, y ya con esta ficha puedo entrar a la cárcel, ¿no? Básicamente esta ficha demuestra que yo no soy un privado de la libertad. Entonces es una ficha muy importante, ¿no? Aquí nos suben en la silla para detectar metales, también nos miran el sello y a partir de aquí es otro sistema, otro esquema de seguridad para poder ingresar. Después de pasar todos los esquemas de seguridad, me encontré con el director general del IMPEC, el teniente coronel Daniel Gutiérrez. El IMPEC es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, quienes me han invitado para documentar este operativo y que de esta forma ustedes y yo tengamos un entendimiento más claro de cómo es la vida real en las cárceles del país. Bienvenidos muchachos, estamos aquí en el patio 2B de la cárcel La Modelo y los traje porque quiero que conozcan cómo se hace un operativo sorpresa, pero para eso voy a dejar que el mismo director del IMPEC nos explique de qué se trata este tipo de operativos. Mucho gusto, muchas gracias por dejarme entrar aquí a ver cómo funcionan los operativos, pero de qué se trata. El paso a paso más o menos es, primero se llega al sitio de manera sorpresiva, se sacan a los internos a este patio donde van a estar todos y se van a requisar uno a uno. Este pabellón tiene aproximadamente 389 personas y luego de eso entonces ya procedemos a las celdas, a revisar celda
por celda. Estos operativos entonces son en función de qué es lo que ustedes esperan encontrar dentro de las celdas. Bueno, la principal función estratégica es la gobernabilidad, que podamos tener un control de todos los establecimientos de orden nacional, que sea la institución que se encargue de velar porque no hay elementos prohibidos o no permitidos, como celulares, como estupefacientes, como licores, como dinero. Entonces siempre se va a encontrar eso. Hay jerarquías dentro de las cárceles, ¿no? Sí, desafortunadamente encontramos líderes negativos que son llamados o mal llamados caciques, plumas, que son quienes organizan la convivencia en los patios. Pero también desafortunadamente se vive que hay unos líderes negativos que extorsionan a los mismos internos, es decir, le cobran por tener un espacio en un planchón, le cobran por tener acceso a la alimentación, y eso es lo que también buscamos a través de los traslados, a través de los operativos, identificarlos y poderlos sacar. Y bueno, amigos, pues en este patio en este momento no hay nadie, como lo ven, está desocupado. Todo este personal que está por detrás de mí es parte del operativo, y todas estas celdas que están aquí arriba están desocupadas de personas, o sea, no hay nadie, pero con todas sus pertenencias dentro. Entonces vamos a entrar, vamos a hacer un tour, vamos a ver cómo son las celdas por dentro y vamos a ver cómo quedan después de estas redadas que lo que buscan es encontrar elementos ilegales dentro de la cárcel. Entonces por aquí estas son las escaleras, vamos a subir al tercer piso para que conozcamos bien de frente y bien de cerca las celdas después de una requisa y un operativo de estos. Aquí tenemos variación de celdas, no todas son unipersonales o bipersonales. Estas son celdas unipersonales, así se les conoce. En este momento estamos pues en un operativo, por ejemplo en esta celda que es más o menos de 2 por 1. Aquí en este momento hay 2 personas porque también tenemos un problema de hacinamiento, ¿no? No hay mucho espacio para la cantidad de personas privadas de la libertad. Entonces en este momento el experto está aquí buscando dentro de los colchones para ver qué podemos encontrar. Y si se dan cuenta, todos estos son los colchones que sacan de las celdas de aquí para adelante, ¿no? También podemos ver hasta el fondo pues todas las personas encargadas de la requisa, oficiales del IMPEC, mirando a ver qué pueden encontrar dentro de las celdas. En esta hay más que 2 personas, en esta hay yo creo que unas 4 por ahí, ¿no? Ahí se ve que hay como un colchón aquí, un colchón allá. Lo que me doy cuenta es que las celdas no tienen ventanas, o sea que una vez les cierran esta puerta con la luz del bombillo y ya. Sí, no tienen ventana porque también por el frío se le ponen esas salas. Ellos tienen un horario que aproximadamente a las 6 de la mañana cuentan a todos los internos, vienen a la guardia y revisa que estén en las celdas y salen a tomar los alimentos. Y están todo el día afuera y aproximadamente entre las 4 y 6 de la tarde vuelven a ingresar y ya quedan encerrados desde esa hora toda la noche. Vamos a dar todo el recorrido hasta bien el fondo para que veamos pues la logística de la redada como tal. Por ejemplo, se investiga muy bien las colchonetas. Aquí ya están haciendo también requisas, ya no solo en las colchonetas sino hasta en las paredes, ¿no? O sea, me voy a meter en la celda en este momento y los oficiales buscan hasta en estos huecos de la luz. O sea, en todos los lugares posibles donde se pueda encontrar algo se hacen las requisas. Vea, como se dan cuenta en este momento no hay colchonetas, no hay nada porque todo por todas partes se investiga. Es increíble. Para pasar toca como con cuidado porque son colchones y colchones por todo lado y oficiales del IMPEC pues requisando también absolutamente todo. Vean, esta celda tiene luz para que nos demos cuenta un poco de cómo es. Es realmente 2 por 1. Aquí de pronto si hay solo una persona puede que haya 2 personas. Buscando alguna baldosa que esté flojita porque uno nunca sabe, pronto debajo de la baldosa se esconden cosas, ¿no? Esta sí ya quedó completamente desocupada. Y este es el área de los baños. O sea que cada piso tiene su espacio para los baños. Aquí están los baños, estos son pues, los inodoros, que son estos, todas estas puertas de aquí. Y aquí me imagino que habrá una zona de duchas en algún lado. Ah, estas son las duchas, detrás de esta cortina. O sea que son duchas también comunales. ¿Qué quiere decir? ¿Puedo mirar aquí? Claro que sí. Son 3. Para todos, sí, señor. Y ahí están los 3 al mismo tiempo. Pero la ducha no es obligatoria, ¿no? El que quiere se baña, el que no, no. Así es. Y aquí tienen una cocina también, Bueno, veo. esto es lo que no se puede permitir. Esto no está permitido. Precisamente los operativos se hacen también con este propósito, de decomisar ese tipo de cosas, porque esas conexiones ilegales pueden generar algún tipo de incendio. Desafortunadamente hay que decirlo, la alimentación no es la mejor. En todo el país tenemos un problema con los operadores de alimentación. Tenemos varios problemas. Uno, no llega a tiempo. Segundo, el gramaje, es decir, la cantidad no cumple con la cantidad. Y tercero, a veces tienen problemas de cocción. Llega crudo o llega podrido. Entonces, todo el tema de alimentación, infraestructura y salud se encarga la OSPEC, que es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, no el IMPEC. Es una entidad externa que depende del Ministerio de Justicia. Entonces, es lo que tenemos que articular para que mejore cada día. Entonces ellos lo que hacen es con sus propios méritos aquí de formas creativas porque, o sea, aquí uno encuentra ingenieros, encuentra de todo para la creatividad, ¿no? Porque todos estos cables que vemos aquí
que de alguna forma, yo no sé cómo los consiguieron, cómo los sacaron, los conectan de alguna forma para hacer sus propios alimentos, ya que el problema de los alimentos aquí es cosa seria. Mira, por lo menos aquí encontraron dos cargadores de celular, Ah, sí. que es lo más común. Esos son los cargadores de celular. Celulares, sustancias estupefacientes. Cada que se encuentra algo se lleva a una oficina de policía judicial porque son elementos comisados y pues tienen que obrar ahí como elemento material probatorio. ¿Y ellos de dónde hacen para sacar esos cargadores de celular, por ejemplo, o los fogones para la estufa? ¿De dónde salen esos elementos? Ahí es donde entra la corrupción. Con esta, algunos funcionarios permiten ingreso a través del pago de dinero. Otro a través de las visitas también. Las visitas entran camuflados los cables, los celulares, los cargadores. El problema principal de las cárceles de Colombia es el hacinamiento. En celdas de 2 metros por 1, diseñadas para máximo 2 personas, podemos encontrar en diferentes cárceles del país hasta 9 personas en ellas, algunos durmiendo en el piso, unos encima de otros. Los derechos humanos entran a evaluar la situación, obligando en ocasiones a las cárceles a liberar personas antes de cumplir condena, ya que no hay donde tener a tantos privados de la libertad. Uno cree que construir cárceles es la solución, mano dura y garantizar el encierro correspondiente hacia aquellas personas que han cometido sea un delito o un error que los llevó a la cárcel. Otra escuela del pensamiento asegura que lo mejor es tener buenos planes de reinserción a la sociedad. Pero ustedes, ¿qué opinan al respecto de este tema? Otro gran problema de las cárceles del país es la corrupción que se vive en ellas, permitiendo que algunos líderes negativos de los patios tengan acceso a cosas como un celular, una estufa e inclusive sustancias alucinógenas. La comida y la calidad de vida, entre otros, también se vive de una manera bastante precaria en las cárceles colombianas. Aquí tenemos que pasar con cuidado. Literal, estoy caminando encima del colchón de alguien porque es que no hay espacio. Y lo que les digo, me impresiona es el nivel de ingeniería y de creatividad, porque cuando usted está aquí encerrado y por ejemplo le toca un día donde la comida le llega fría o podrida y no puede comer, el hambre hace que usted se vuelva bastante creativo. Ve, aquí tenemos un hueco que va para el piso de abajo. Eso allá es el segundo piso del pabellón. Es un perro para narcóticos. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Detección de narcóticos. ¿Cuál es la función del perro como tal? Pues el perro como tal, él tiene que entrar a los operativos, a realizar los registros y pues cada vez que encuentra sustancias narcóticas, el perro le da a uno una señal. Él se sienta y ahí es cuando el perro encontró algo. Hoy se ha sentado varias veces. Sí, claro, en la requisa personal y acá requisando ya Vea que eso que usted tiene aquí es son marihuana. pura marihuana. Vea lo que sí, el perro está mirando la bolsita de marihuana pendiente. Hasta que se sienta, véalo, y se sentó. Esa es la señal de él. Eso fue más o menos el tour dentro de este patio para que se den cuenta de cómo funcionan las requisas, ¿no? Los operativos para encontrar estupefacientes, narcóticos, sustancias ilegales, armas, cuchillos, celulares, cargadores de celular, bueno, todo lo que se imaginen. Y así son los patios. Ellos normalmente a las 6 de la mañana los dejan libres, les abren la celda y salen aquí para comer, para pasar el día, y pues aquí tienen por lo menos rayos del sol directamente, como lo vimos en la cárcel anterior en La Picota. Allá ni siquiera pueden tener rayos del sol. ¿Qué quiere decir? Que La Picota, al ser de máxima seguridad, pues la libertad de las personas que están allí es un poco más limitada, ¿no? Aquí por lo menos tener esto, una cancha de fútbol y de básquet, hace la gran diferencia si usted no lo crea. Sin embargo, nos dimos cuenta, ¿no? Las celdas son de 2 por 1 y en estas, que son unipersonales, puede que sea para una o máximo 2 personas. Pero vamos a ver de qué se trata el hacinamiento, ya que en las cárceles de Colombia, que hay más de 100 en todo el país, no da abasto para la cantidad de personas que son capturadas por la ley a diario. Les voy a mostrar más o menos de qué se trata un patio de cárcel. Ahorita vamos a entrar a otro patio donde sí hay personas privadas de la libertad para que nos demos cuenta de cómo viven ellos. Aquí vienen a jugar basquetbol, a jugar fútbol, cuelgan sus prendas arriba, las lavan de alguna forma y con la luz del sol pues las hacen secar. Así es todo esto, y alrededor los patios. Este es un patio, hay varios patios alrededor de la cárcel. Tienen sus murales, lo cual es como interesante porque por lo menos pueden ver una pared que tenga color. O sea, por lo menos pueden ver aquí una selva a través de un muro. La Picota me dio mucha claustrofobia, que fue el video anterior. Pero igualmente, ¿no? Las cosas que aquí se viven también son tremendas, porque dentro de las cárceles hay jerarquías, líderes negativos, cabezas, que son las que mandan, y dentro de estas paredes pasan cosas tremendas. Y aquí está el gimnasio de la cárcel. El gimnasio de este patio es este. Tienen sus pesas, así como las ven, con concreto y una barra de metal. Y tienen aquí otro tipo de pesos.
pues para hacer sus ejercicios. Aquí están todas las gorras, porque como estamos en una redada, organizan las prendas así como lo vemos en montañas. Aquí estamos en un pabellón especial para que vean las diferencias, porque hay diferentes tipos de pabellones dependiendo de la persona, dependiendo del crimen, dependiendo de muchos factores. La cárcel modelo es una cárcel de media y baja seguridad. Por ejemplo, en este pabellón que lo vemos mucho más tranquilo, mucho más organizado. Aquí inclusive tienen una biblioteca, tienen un gimnasio. Digamos que esta sería como, llamándolo de alguna forma, el oasis de los patios dentro de la cárcel. Aquí podemos encontrar extranjeros, podemos encontrar indígenas, podemos encontrar profesionales que han cometido un delito leve tal vez. Se evalúa su caso, se evalúa su delito para decir, vale la pena meterlo aquí en este patio o meterlo en uno de los otros patios donde hay hacinamiento, donde hay personas que han cometido hurto o delitos un poco más graves, digámoslo de alguna forma. Aquí, por ejemplo, tenemos personas que están jugando ajedrez al fondo. Si se dan cuenta, pues el hacinamiento es mucho menor aquí, no hay tantas personas. Todas estas son las celdas que vamos a ir a ver más adelante. Allá en el fondo hay unos teléfonos, una cafetería y una biblioteca que vamos a ver a continuación. Este edificio de aquí es la biblioteca. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Usted es el que administra aquí la biblioteca? Sí, señor. ¿Cómo funciona lo de la biblioteca aquí? Este es un espacio que funciona como la biblioteca central de la cárcel y penitenciaría de media seguridad, y acá se suministran los inventarios a los diferentes puestos de lectura que están en el establecimiento. Los internos se acercan, miran los libros de su interés, se registran en un sistema que tenemos en una base de Access y en un sistema que se denomina COAC, que es el que intercomunica todas las bibliotecas a nivel penitenciario. ¿Por qué la diferencia de patio? Aquí se ve mucho más tranquilo, ¿no? Sí, en el marco de la resocialización o de las funciones del INPE está la clasificación de las personas privadas de libertad. Aquí están clasificadas las personas extranjeras, tercera edad, entonces cada patio tiene una clasificación diferente en términos de condena y de seguridad, y ese es como el más organizado por la calidad de las personas o por las condenas que tiene previstas. ¿Y cuántas personas hay en este patio? Porque los veo, pues veo poquitos. Sí, este patio puede tener alrededor de 80, 100 personas aproximadamente, no es muy grande la cantidad. O sea, es la minoría con respecto al resto de la cárcel. Así es. Antes de ir a las celdas les muestro el patio aquí. Tiene su cancha de fútbol, su cancha de basquetbol, también tiene luz del día, tiene ahí su buen gimnasio para hacer ejercicio, o sea, es otra temática. Y mucho espacio, ¿no? Ahí como no hay tanta gente, se respira un poco mejor. ¿Cuáles son los problemas más importantes de las cárceles de Colombia? Bueno, el primero es el hacinamiento. El hacinamiento es un problema que afecta porque en la medida que haya gente hacinada, los problemas de resocialización pues no van a impactar. El segundo es la corrupción. Desafortunadamente hay que reconocer que hay un gran nicho de corrupción. Y el otro problema grande es la extorsión, que está asociada a la corrupción. Y para eso pues tenemos varios planes, que es lo que estamos haciendo en términos de resocialización, de humanización, pero también de seguridad y control frente a la extorsión y a la corrupción, articulando capacidades de otros ministerios, de la Fiscalía, de la Procuraduría, para poder enfrentar esa corrupción y empezar a sacar a esos funcionarios corruptos, y también para enfrentar la corrupción haciendo operativos, trasladándolos, focalizando los esfuerzos y evitar que sigan los internos haciendo actividades delincuenciales dentro de las cárceles. ¿Cómo podríamos solucionar el tema del hacinamiento? ¿Construyendo más cárceles es una opción o cómo lo ve usted? Pues el hacinamiento es un problema grande, pero no es el más grande. El hacinamiento en el IMPEC, Cárceles de la Nación, oscila en el 24%. El hacinamiento muy grande se encuentra en las estaciones de policía o en las URIs con personas sindicadas, que oscilan en el 170%. Construir más cárceles de repente no es la solución, pero sí ampliar algunos cupos. Estamos ampliando en el marco de un COMPES del Gobierno Nacional, se están ampliando unos cupos, y para los sindicados o las personas que están apenas siendo procesadas, sí la intención es que los entes territoriales como gobernadores y alcaldes construyan cárceles pero municipales. Usted como director del IMPEC y ciudadano colombiano, que sabemos muy bien que en Colombia podemos vivir muchas olas de inseguridad en las ciudades grandes del país y en todo el país, ¿qué opina de la cárcel de Bukele y lo que este señor está haciendo por allá en El Salvador? Lo principal es respetar los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad, porque en esa organización estamos también movilizando la situación de que todas siguen siendo personas que únicamente perdieron o están restringidos de la libertad, pero no de sus demás derechos, y para poder resocializarse pues debemos darle mejores condiciones, y a través de estudio, trabajo y enseñanza, que es voluntario, pero entonces tiene que ir de la mano una resocialización con la seguridad, que es lo que estamos hoy haciendo, operativos, sorpresas y demás, para que tengamos un control por parte de las instituciones. No le quito más tiempo, yo sé que usted es una persona muy ocupada, muchas gracias por el tour. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Está de moda la cárcel de Bukele en El Salvador. No lo podemos negar. Mano dura para acabar con las pandillas del país. Las imágenes son tremendas. Un polémico lugar porque, por un lado, no se están garantizando mucho los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el SECOT. Al mismo tiempo que las pandillas tampoco respetan
respetaban los derechos humanos de los ciudadanos del país por medio de muerte y crimen. Sin embargo, ver las calles de El Salvador hoy en día tan seguras se ha convertido en la envidia de todo el continente latinoamericano. Poniendo de lado los derechos humanos, las oportunidades y la reinserción, no es un secreto para nadie que muchos sentimos envidia de El Salvador, donde ahora se puede caminar tranquilo por la calle sin miedo a que te maten por robarte un celular. Un tema bastante controversial. Ver las imágenes del Secot en El Salvador, donde estas personas jamás volverán a salir de sus celdas en su vida, jamás volverán a recibir visitas ni llamadas de nadie, durmiendo en una placa metálica sin cobija ni almohada, pero que al mismo tiempo, ahora El Salvador es el país más seguro del continente y sus habitantes pueden volver a respirar. Un dilema que les dejo a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? Déjenme saber en los comentarios. Luego de conocer varios patios de la cárcel, me dispuse a hablar con algunos extranjeros pasando sus condenas en la Modelo de Colombia. Varios europeos, entre ellos este chico francés que decidió hablar conmigo ante la cámara. Enchanté, ¿cómo tú ¿Cómo t'appelles? está? Bien, Sanusi Javi. ¿Qué? Mikey, francés, SDI. ¿Tú vienes de la France? Sí, soy de París. De París. ¿Y hace cuánto tiempo estás en Colombia? Ya muy pronto voy para 6 años físico. Entonces yo subo en La Picota, en Melgar y acá. Y bueno, en 3 años más o menos libertad, ¿o qué? Más o menos en 2 años o algo así yo puedo salir. Ya me enviaron un papel, yo acabo de recibir un papel que soy favorable para mi salida. Entonces, Qu'est-ce que tu vas faire que tu vas sortir de prison? quand je sors, bah, je vais bosser, working, je vais a trabajar. Ici en Colombie ou tu vas retourner en France? C'est quoi ton plan? No, ya de una voy para Francia, tengo cosas de hacer allá. Y después de Francia vamos a ver si me mueve para ahí, para allá. Donde... ¿Y cuál es la diferencia entre los otros patios y este? ¿Sí se Es siente? que acá es más patio, ¿cómo voy a decir? Es más profesional, social. Y allá es más urbano. Je suis plus de la rue, je soy más de la calle, de la street, que de la escuela. ¿Tu prefieres l'autre côté ou ici? Parce que ici je vois que la vie est très tranquille. Acá es más tranquilo porque ahora soy más grande, una persona más grande. Yo necesito más espacio para mis propias cosas. Muchas gracias. Juan, Enchanté. mucho gusto y gracias, ¿ok? Bueno, chao, gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a entrar a ver las celdas de este patio, que como les digo es un patio diferente, no esto es playa alta, esto es el oasis de la cárcel, o sea, no se imaginen que eso es así en todas partes. Y así son las celdas, tal cual las ven. Estas tienen pues estas rendijas con la puertica abierta, las cuales las tapan porque hace mucho frío de noche. También tienen su televisor aquí en el pasillo como un área común y de aquí para adelante como la podemos ver. Esta tiene aquí su foto de la Virgen, ropita colgando. Les voy a mostrar cómo es una celda por dentro. Aquí tenemos una cortina y pues aquí está el colchón, la cama. Pero pues aquí arriba es un camarote donde no hay colchonetas sino productos de limpieza de la persona que vive aquí. Está para 2 personas, tiene su luz y tiene su ducha y su baño privado. Esto es un lujo, señores. Tiene su ducha eléctrica, o sea que tienen agua caliente. ¿Cuántas personas están en esta celda? 2. Aquí abren y cierran. ¿A qué horas entran y les cierran la puerta? Ahorita en la contada de la tarde, de las 4:30 hasta las 6:30. De la mañana. O sea, En la mañana de las 6:30 hasta las 8 más o menos. Y en la tarde de 4:30 a 6. de las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo está aquí dentro en la celda? En la celda. Pues ellas Cierran la puerta. ellas permanecen abiertas. Uno puede estar allá o acá todo el día. ¿sí? Lo que cierran es el pasillo. Sí. Ah, lo que cierran es el pasillo. Y ya todo el mundo afuera, sí. O sea, en este pasillo aquí pueden estar todo el tiempo. Sí. Y es afuera como para el sol, la biblioteca. En esas y- horas que le digo, sí toca estar todos, o sea, sí o sí afuera en el patio. Ya entendí bien la logística. Estos son los pasillos, ¿no? Los pasillos están cerrados, como vimos, y estas son las celdas ya como tal. Estas celdas, aquí en este patio, porque es especial, siempre están abiertas. Y usted puede salir a la hora que quiera aquí dentro del pasillo, ¿no? Ahí hay un televisor y toda la vaina. Pero el pasillo lo abren a las 6 de la mañana y lo cierran a las 6 de la tarde. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden salir aquí, a este patio, a tomar el sol, a ir al gimnasio, a la biblioteca, entre 6 y 6. Y ahí vuelven y al pasillo como tal. Y pues usted verá a qué hora se mete aquí a dormir. Así funciona en este pedazo específico de la Modelo. Estoy a punto de mostrarles por fuera cómo es un patio normal, en un día normal, en el hábitat normal de los que están aquí metidos, ¿no? No puedo entrar allá por cuestiones de seguridad, pero desde fuera les voy a mostrar. En este momento aquí a través de esta rendija están entregando medicamentos psiquiátricos. Y se hacen a través de este tipo de rendijas como esta, vean. Si usted necesita entregarle algo a alguien, se hace a través de esto. Y ahí está el acceso al patio. Inclusive, vea, aquí de casualidad me encontré 2 medicamentos.
Yo no sé esto qué será, ni a quién pertenece o qué hace ahí, pero más o menos por aquí podemos ver un día normal. En este momento no hay tantas personas en el patio. Hay algunos jugando, algunos otros tomando el sol, se escucha música y pues muchos también en los pasillos allá arriba, ¿no? Si usted baja toda la gente de los pasillos de aquí, esto se llena. Aquí está pues el botiquín con todos los medicamentos que estaban entregando, ¿no? Los medicamentos psiquiátricos. ¿Qué tipo de medicamentos hay ahí? Risperidona, clonazepam, levomefromacina, clozapina. Y las personas que los necesitan un papel, un permiso o algo para que les entreguen. Por lo general, o sea, nosotros conocemos ya al personal de aquí de los patios y ellos cada uno tienen como una pequeña fórmula que es donde dice lo que viene. Nosotros nos basamos en eso para hacer el alistamiento y la entrega del medicamento. Allá en el fondo tenemos todo el equipo de profesionales para el operativo que estamos presenciando el día de hoy. Hay muchos privados de la libertad que están en sus celdas, ¿no? Por eso los patios hoy precisamente se ven así de desocupados. Porque vean, si nos damos cuenta, ahí seguimos en las redadas del operativo como tal. Aquí estamos a punto de entrar en un patio de delincuencia común. Como nos damos cuenta, pues lo que nos separa del patio es esta rendijita, literalmente este candado y nada más. Y desde aquí nos podemos dar cuenta más o menos de cómo es la vida cotidiana en estos patios. En este momento están pues en medio de un partido de fútbol. Ya se puede ver personas aquí en la sombra, personas sentadas pasando el día con música a todo volumen y pues jugando fútbol ahí en plena luz del sol, ¿no? Sentados en las escaleras, pasando los días, los meses, los años y la vida tras las rejas. Aquí tenemos otro ejemplo de un patio que acaba ya de terminar la jornada de inspección y podemos ver todos los oficiales ya saliendo. Siga, compañero, siga que van a sacar ya, va a entrar el personal. ¿Qué quiere decir? Que las personas privadas de la libertad que pertenecen a este patio estén a punto de entrar. En este momento lo que vemos son solo personal de la cárcel saliendo de los patios. Vamos a entrar al patio del cual todos están saliendo para que nos demos cuenta de la cantidad de personal, ¿no? Todos estos muchachos son los que estaban haciendo la redada al principio del video que les mostré. Ya terminaron después de varias horas y pues aquí han encontrado de todo. Lo que procede después es que también al personal del IMPEC y a los chicos que estuvieron haciendo la limpieza, a ellos también les hacen una requisa para después ya salir de aquí. O sea, la requisa no es solo en las celdas, no es solo a las personas que están aquí privadas de la libertad, sino también es a ellos mismos, porque se van a encontrar de todo en estas celdas. Aquí ya estamos terminando el proceso, en la caja amarilla hay muchas cosas de las que se encontraron y ya, finalizamos la redada de inspección. Y de lo que estamos siendo testigos en este momento es de las personas que pertenecen a este pabellón, pues entrando de vuelta a sus celdas. Manos arriba, manos en el cuello, un esquema de seguridad bien interesante. Todos siguiendo la fila amarilla, ¿no? La línea. Como se dan cuenta, son varias personas. Todos ellos van a entrar ahora a sus celdas a organizar su celda, a organizar su alojamiento, porque después de la redada, como nos dimos cuenta, pues quedó bastante desordenado. Ya hemos visto pasar, yo creo que a unos 150 y la fila es larga. Eso basta por allá al fondo. Todos los PPL que están aquí en esta cárcel son sobre todo por delincuencia común. Quiere decir hurto no agravado, tráfico de estupefacientes, posesión ilegal de armas y así sucesivamente. Recuerden que esta es una cárcel de media y baja seguridad. Oiga, llevo aquí unos 10 minutos parado y siguen entrando y siguen entrando. Quiere decir que el problema del hacinamiento es real. Ahí van entrando yo creo que unas 400 a 500 personas. En esta cárcel el problema del hacinamiento está en el 20 y tanto %. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene 100 habitaciones, para 100 personas le toca acomodar 120 personas en ellas. Pero hay lugares que cuentan con hacinamiento del 170%. O sea, más del doble. Imagínense, es un problema serio. Porque como vemos, las celdas son muy pequeñas, los patios están también de tamaño escaso y meter ahí más y más gente, eso es bastante complicado. Eso fue, amigos míos, un operativo sorpresa. Y así es que funcionan las cosas en las cárceles colombianas en esta saga de 3 videos: cárcel de mujeres, cárcel de máxima seguridad y cárcel modelo de Bogotá, de mediana y baja. Espero que hayan aprendido mucho en estos 3 videos, que hayan conocido mucho más del sistema penitenciario de Colombia y nos vemos en el próximo, desde quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Chaolín. La idea con este especial de Cárceles Colombia es que conociéramos juntos la vida tras las rejas, el día a día de las personas que están cumpliendo condena, sea por un delito o por un error que cometieron. ¿Y qué les depara el futuro a las personas que lograrán algún día salir después de tantos años de vuelta a la sociedad? ¿Ustedes podrían contratar una persona que salió de la cárcel? ¿Tendrían amigos o inclusive una relación sentimental con una persona que acaba de reinsertarse en la sociedad? ¿O el estigma es superior para no hacerlo y seguir juzgando? Yo no sé. Sin duda es un tema complicado. Ya saben que pueden comentar lo que quieran en los comentarios de este video con toda libertad. Y si les gustó el especial de cárceles, déjenmelo saber, que de pronto podría hacer lo posible para entregarles una segunda parte del especial dividido en episodios aún más interesantes, de cárceles todavía inexploradas de Colombia.